Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net/podcast y escucharlo a través de iTunes, iVoox y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, CEO de ITNIC, y estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Y esta semana con David Miranda, abogado, mercantilista, especialista en M&A, ¿no, David? De Osborne & Clarke, ¿no? Correcto. Una firma internacional. Una firma internacional con sede, con headquarters en Londres. Somos, creo, 300 socios, más de 1.000 abogados, con presencia en casi todos los países de Europa Occidental, y también tenemos oficinas en Estados Unidos, en Nueva York y en San Francisco y en Palo Alto, que además la semana pasada precisamente estaba yo por allí, por San Francisco, por la oficina de San Francisco. Muy bien. Conocimos Jordi y yo a David en la negociación de la ronda de Factorial. Como adversario, en este caso. Todo bien, todo bien, ¿eh? Todo bien, muy bueno, bien. cuando- Tuvimos cuando- alguna discusión, cuando firmamos, todo recuerdo, pero no en algún tema muy particular, pero bueno, y algunos malos entendidos de cosas que hablabais con mi cliente y luego a mí me habían dicho otra cosa y tal, pero bueno, todo la verdad es que fue todo muy Siempre rodado. los hay, yo imagino que siempre los hay, ¿no? Sí. No te digo que esa ronda fue bastante bien, bastante rodado. Todas las cosas, la due diligence salió muy bien, todo, la verdad es que... Una curiosidad de la ronda es que la firmamos el 13 o el 14 de agosto. El 17, para ser concreto, 17. porque era viernes y era mi último día antes de cogerme un avión y irme a las Maldivas, así que sabía que tenía que firmarse ese día sí o sí. Todo el país parado. Exacto. Y nosotros como locos para... Y te digo la verdad es que no sé qué pasa, pero en agosto, justo antes de vacaciones, yo llevo ya 3 o 4 años cerrando rondas in extremis justo antes de ir de vacaciones. Es que es un muy buen milestone, es un hard stop que tienes ahí en agosto. Tienes que firmar. Sí. Y No, esto ayuda a cerrar siempre. No, y además en esta ronda es que además también vuestro abogado también lo decía, Carles, ¿no? Que él también, oye, la semana que viene es que yo tampoco estoy, no estaba nadie, vosotros no sé, creo que alguno de vosotros a lo mejor sí, pero es que no había nadie, se firmaba el viernes o no se firmaba. No, yo creo que ayudó eso, ¿eh? Tener ahí una deadline. Sí, siempre. No, fue interesante. También cuando la compañía es buena es más fácil cerrar, va más rodado todo. Oye, David, cuéntanos un poco cuál es tu historia, cómo has llegado a ser abogado mercantilista de startups. Pues es un poco... No sé, yo creo que acabé estudiando Derecho, pero no sabía qué hacer, básicamente, y soy así de sincero. Pero yo estaba de pequeño, mi madre me metió en la cabeza que tenía que ser médico, no había médicos en la familia, y yo, bueno, pues sí, la medicina, tal. Pero luego, a medida que iba llegando el tiempo, digo, joder, meterme en medicina, vamos a hacer una cosa más, no sé, me gustan más las letras y tal, y estaba entre Derecho y lo que en mi época se llamaba Económicas, que ahora creo que se llama ADE o no sé. Entonces, yo fui a la Universidad de Navarra, y iba a hacer las pruebas para las dos carreras, y luego de repente el día antes o 2 días antes dije a mi padre, oye, Derecho solo, ya está. Y me metí en Derecho y estuve 5 años estudiando Derecho, y luego cuando acabé, yo en mi época aún tuve que hacer la mili. Bueno, me tocó hacer la mili, lo que antes se llamaba la milicia universitaria, entonces tuve 3 meses de academia, 6 meses destinado en Valladolid, en caballería, y luego pues me fui a Madrid al Instituto de Empresa a hacer un máster de asesoría jurídica. Y cuando acabé ya el máster de asesoría jurídica, que ahora se llama LLM, que suena mucho más cool, pues me fui empecé a buscar trabajo y bueno, no conocía el despacho, pero bueno, hice un par de entrevistas en Osborne & Clarke, y entré cuando era un despacho que, bueno, pues mucho más pequeño de lo que es ahora, creo que éramos 13, 14 abogados. ¿En España? En España, sí, además solo teníamos oficinas en Barcelona. Estábamos en el mismo sitio que estamos ahora, estábamos en lo que es ahora le llaman la Torre Godó, ¿no? Ahí en Francesc Macià. La verdad es que el sitio es espectacular y unas vistas tenemos bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Es una de las mejores vistas de Barcelona. Y bueno, y empecé a trabajar allí, y la verdad es que los socios seniors que había en el despacho siempre tuvieron mucha confianza en mí, y fui creciendo, me hicieron socio con 34 años, a los 10 años de estar allí. Y luego el despacho la verdad es que empezó a crecer de forma exponencial, ¿no? Hace 7, 8 años abrimos la oficina en Madrid, luego hace un par de años hemos abierto una oficina en Zaragoza, porque en Zaragoza encontramos un equipo muy bueno liderado por un socio allí que tenía además muy buenos contactos en la zona. Y bueno, y ahora pues en España debemos ser unos 80 abogados, bueno, y más personal de apoyo y tal, pues somos 120 personas o así, ¿no? Y la verdad es que el despacho, pues bueno, pues ha crecido mucho. Yo siempre he sido
he estado en el área de mercantil y recuerdo cuando entré, como éramos pocos abogados, pues el área de mercantil era como un poco el cajón desastre y entonces hacías cosas de mercantil, pero te tocaba cuando los que no tenían especialidad de fiscal o de laboral o tal, pues, oye, un tema de administrativo, bueno, te caía a ti en mercantil y tal. La verdad es que eso también es una buena escuela, ¿no? Porque tocas un poco temas de otras áreas. Y ya con el tiempo, a medida que hemos creciendo, ya nos hemos ido especializando y ahora prácticamente lo único que hago es M&A, que es mi tradición y mi background, ha sido siempre M&A. Yo he sido abogado de M&A de toda la vida y haciendo operaciones, compraventas, sobre todo con empresas extranjeras, comprando empresas aquí en España. Y luego ya con el tiempo, pues un día apareció un fondo americano, que era un hedge fund, es más un hedge fund que un fondo de capital riesgo, pero tiene una división de capital riesgo que se llama Tiger Global, ¿no? Y Tiger Global, que es un monstruo, pues bueno, nos llamaron para querían invertir en Atrápalo. Y estoy hablando del año, yo creo que no era socio, pero yo creo que me hicieron socio en el 2008 o 2009, y yo creo que era un año antes de hacerme socio, ¿no? Y entonces, bueno, pues llevamos la entrada de Tiger Global en Atrápalo. Y yo la verdad es que ahí en aquella época no sabía ni lo que era el Venture Capital, ni cómo funcionaban los fondos de capital riesgo, ni nada de esto, ¿no? Pero bueno, fue una primera experiencia con inversores de capital riesgo, cuando aquí en España en aquella época pues prácticamente no había nada. Luego, cuando estábamos en la operación de Atrápalo y estábamos a punto de cerrar la operación de Atrápalo, de repente viene Lee Fixel, el responsable de la división, que en aquella época Lee Fixel yo creo que tendría... Yo era joven, pero él era más joven que yo aún, pero es un crack. Y nos dice, oye, que voy a invertir también en una compañía aquí que se llama Idealista. Coño, pues bueno, vamos. Entonces, en paralelo empezamos a hacer due diligence y la operación para cerrar con Idealista. Representando al inversor. Representando al inversor, sí. Y entonces, en aquella época conocí, bueno, aparte de los hermanos Encinar, a Bernardo Hernández, claro, estaban los fundadores de César Oteiza y a Javier Cebrián de Bonsai, y que también eran inversores, habían sido inversores iniciales de Idealista, y bueno, y hasta ahí, ¿no? Y luego también hicieron otra operación al cabo de un año o dos, con una compañía de aquí de Barcelona, Me Quedo Uno, una ronda pequeñita, y bueno, y ahí fue mi experiencia inicial con la inversión con el Venture Capital, y luego ya pasó un tiempo y me seguí yendo al M&A. Entonces, de repente llegó la crisis financiera en los años 2008-2009, el M&A se secó, se paró totalmente, y lo único que podías hacer aquí era pues lo único que había, algunas rondas de financiación, Venture Capital y tal. Apareció por mi vida Bertelsmann, Digital Media Investments, BDMI. Hicimos operación con entrada en Marfil y en Wisby, aquí de Barcelona. Y luego fui haciendo algunas cosillas más también de Venture, pero muy espaciado. Y luego con el tiempo también conocí a Alex Zubillaga. Y Alex es un inversor de origen venezolano, afincado en Nueva York, y es uno de los principales inversores fue en Wallapop, ¿vale? Y entonces en Wallapop pues entramos en una ronda de secundario, creo que era la Serie B. Y allí en Wallapop me volví a encontrar, después de como 10 años, a Javier Cebrián, me acuerdo perfectamente, estábamos en una firma en la notaría esta de Rafa Córdoba y Enrique Viola, y estábamos ahí un montón de gente y tal, y de repente veo a Javier, hacía como 10 años que no nos veíamos, y nos saludábamos y tal, y luego, Javier me iba presentando, mira, es el abogado de Lee Fixel de Tiger, el abogado de Lee Fixel aquí en España. Y nada, y entonces conocí también a Gerard Olivé, que eran de los fundadores de Wallapop y tal, y a Miguel Vicente. Pero bueno, y con Gerard pues estuvimos hablando tal, que nos hicimos buenas migas, y con el paso de algunos meses y tal, estaba yo en Madrid, es que todo esto es una historia un poco larga, pero es curiosa, porque yo estaba en Madrid en una cena de ASCRI. ASCRI es la patronal de capital riesgo
en España, la Asociación de Capital Riesgo, que ahora han cambiado el nombre, se llama Capital Crecimiento e Inversión. Porque la palabra riesgo no gusta mucho a los inversores. Cuando van a levantar capital a los fondos, dicen, yo hago capital riesgo. Entonces dicen, oye, te voy a dar dinero a ti para capital riesgo. Entonces, bueno, estaba en la cena de ASCRI, que era en Madrid este año, un año lo hace en Madrid, otro en Barcelona, y estaba con otro clásico del mundillo inversor de aquí de Barcelona, que es Joe Sanfeliu, de Isios, que ahora está en otro fondo, en Abasis. Y estábamos en la mesa y tal, y me dice, oye, que he quedado aquí está Gerard Ulibe por aquí, Gerard, con Oscar Pierre de Globo y tal. Él era inversor, Business Angel, había medido algo como Business Angel y tal, y están por aquí por Madrid, que han ido a cenar, tal. Y bueno, pues vamos a tomar unas copas con ellos y tal. Acabamos, bueno, yo me tuve que ir, tenía el AVE a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, oye, tengo que dormir una hora, tengo que coger el AVE, pero estos seguían por ahí. Y luego a raíz de ahí, pues bueno, pues estuvimos hablando por la noche y tal con Gerard y bueno, y al final pues empecé pues llevé la serie de Globo y bueno, y a partir de ahí pues ya sí que me metía bastante de cabeza en el mundo del Venture Capital, ¿no? Y bueno. Es importante salir de fiesta para... Es muy importante, desde luego, porque yo creo que eso fue fundamental. Y eso que estás en Madrid y tal, y bueno, a veces te da pereza y tal, pero bueno, y al final la verdad es que también si la gente es divertida y tal, tampoco yo tengo ningún problema. A mí me encanta. Está muy bien explicarlo para explicarlo en casa, ¿no? Cuando llegas, no, es que estoy haciendo... Yo digo a mi mujer, no, porque yo voy a trabajar y tal, voy a Madrid, tengo una cena llena de gente, todos inversores de estos estirados y tal, porque además... Esto, no sé si yo creo que la gente de ASCRI no debe mirar vuestro podcast, por eso es más de Private Equity. ASCRI es más Private Equity, ¿no? Private Equity son como más estirados y tal, los Venture Capital nos ven como los primos pequeños y tal, que tienen que... Entonces, bueno, pues claro, los inversores de Private Equity y tal, que además aquí recuerdo que había una manifestación de algo de Podemos por ahí, que nosotros yo iba con un socio mío y dijo, bueno, como se enteren aquí estamos inversores de capital riesgo y tal, metidos todos en el casino de Madrid y tal, es como se enteren que estamos ahí, nos asesinan aquí, todos los buitres aquí que se piensan que somos y tal. Pero bueno. Y nada, y la verdad es que muy bien, la verdad es que fue todo pues unas casualidades de la vida o carambolas a veces y tal, y vas conociendo gente y bueno, y te vas abriendo un camino en el mundillo, ¿no? ¿Cómo funciona la rutina de un abogado que hace M&A, ¿no? Porque entiendo, o sea, nosotros hacemos un negocio que tiene una parte operativa y que es más o menos constante, pero lo vuestro no, lo vuestro son operaciones. O sea, no tenéis una operativa y un MRR que entra cada mes. Efectivamente. ¿No? Efectivamente, pues hay una parte de picar piedra, y es decir, buscar captar operaciones. Clientes. Claro, captar clientes. Salir de fiesta, vamos. Que es la parte... Los propios socios hacéis esta... Sí, claro, eso es una de las labores que tenemos los socios, de coger el pico, la pala y ir a la calle a buscar, exacto, y hacer networking. A veces es un rollo, porque a veces no tienes ganas y tal. Ahora, por ejemplo, oye, la verdad es que yo he estado una semana pues por San Francisco y he estado ahí entrevistándome con abogados de locales de allí, con potenciales clientes y tal. Y bueno, y a veces pues es mucho networking. También hay deal flow que te viene por gente que habla bien de ti, que aunque parezca mentira, hay gente que habla bien de los abogados a veces y todo, ¿no? Supongo que algo hacemos bien. Y entonces también te llega algo de deal flow por allí. Y luego, bueno, yo que estoy en un despacho internacional, también hay cosas que tienen con la red internacional, ¿no? Porque algunos de estos clientes iniciales en los que yo me metí, pues Tiger Global me llegó por nuestra oficina de Silicon Valley, ¿no? Por ejemplo, Creandum, que es un fondo... Creandum, fue así. bueno, ellos dijeron, los abogados que efectivamente. tenemos en Estocolmo, se ve que tienen una oficina en Barcelona. Sí, es curioso porque además la oficina de Estocolmo nosotros la acabamos de abrir es una de las últimas oficinas que hemos abierto, ahora menos de 2 años, y Miquel Moreira, que tiene como un apellido como portugués, creo que tiene orígenes portugueses o algo. Miquel conocía a Simon y también a Peter, y creo que había trabajado, él venía de otra firma y había trabajado con ellos, y bueno, y Miquel fue el que me llamó para introducírmelos, sí. De hecho, yo busqué en Google abogado, bueno, en inglés, ¿no? O sea, firma de abogados Estocolmo, Barcelona. Porque no me dijeron quién era el abogado, dijeron, es uno que tiene oficina en Estocolmo, en Barcelona. 3 segundos. Sí, salimos nosotros. ¿No? Dije, okay, pues ya sé quiénes son. Es que la verdad es que el mercado legal de Estocolmo es complicado. Hay muy pocas firmas internacionales en Estocolmo, ¿eh? Porque tienen unas firmas nacionales muy potentes y hay poca firma internacional allí, sí. Bueno,
Ay, perdona. Bueno, iba a preguntar, porque estás hablando mucho todo el rato, entiendo yo, del lado del inversor, ¿no? De las operaciones. ¿Estáis enfocados en la firma o tú en el lado del inversor? ¿O son bueno, tradicionalmente he trabajado más para inversor, sobre todo inversor americano, inglés, alemán. Pero bueno, con el tiempo sí que también he puesto a veces el gorro de compañía, ¿no? Por ejemplo, sobre todo también trabajando con temas de Antai. Antai lleva un poco el doble gorro, ¿no? Antai a veces invierten con su red de Business Angel, pero también se pone el gorro de compañía, es decir, los deals suelen ser bastante equilibrados, ¿no? Y luego también, bueno, ya cuando te van conociendo la gente, cuando la gente ya te va conociendo en el mercado y tienes un cierto nombre, pues ya te vienen algunas compañías y a veces te refieren para algunas compañías, ¿no? Ya empiezas a conocer founders. Y ahora, por ejemplo, el año pasado estuve también en la ronda de 21 Buttons, pues la hice con ellos, ¿no? Con la compañía, y les llevé la serie B, la llevé con ellos, ¿no? Y también Medictor, que hicieron esto ya es Digital Health, hicieron la ronda con Alta Life Science de Lead Investor, y Alta lo llevaba a los que fueron vuestros abogados, RCD, y nosotros llevábamos a Medictor, pero Medictor me vino referido porque, bueno, Miguel Vicente, que es de Antai, pues es muy amigo de Cristian Pascual, el founder de Medictor, y bueno, me lo recomendó, y a veces, bueno, pero es verdad que tradicionalmente trabajo más para inversor que compañía, pero bueno, también... ¿Qué cambia? Cambia el enfoque, pues, sí. Pues unas veces haces el term sheet pro investor. No, eso está claro, pero quiero decir, es lo mismo hablar con un inversor que hablar con un emprendedor, ¿no? Un emprendedor, bueno, yo tengo que reconocer, sí, es verdad. El inversor normalmente sabe mucho más de lo que cómo funcionan las mecánicas, cómo funcionan los contratos. Y a veces al founder, claro, pues viene de un mundo que, bueno, pues yo soy o médico o soy ingeniero informático y tal, y todo esto le queda muy grande porque es su primer deal o su segundo deal, o tampoco ha hecho mucho, ¿no? Entonces, cuando trabajas para founder tienes también una labor de educación, ¿no? De explicarle cómo funcionan las cosas, ¿no? Y cosas tan simples como cómo se calcula el precio de la ronda, el precio por acción, y que no es dividir el valor pre-money por el capital legal, sino que hay que hablar del capital fully diluted, y el capital fully diluted es el capital legal, más las stock options que tengas, o phantom shares aquí, más todo aquello que se puede convertir en capital, ¿no? Y que eso es lo que tiene en la cabeza el inversor, ¿no? Y todo este tipo de cosas, y algunas cosas, bueno, ya no te digo si hablamos de las cláusulas antidilución, ¿no? Porque yo creo que las cláusulas antidilución, los mecanismos antidilución, que yo creo que vosotros creo que no tenéis. Y tanto que tenemos. Tenéis, no me acordaba. Es que sé que en algunos deals aquí hace poco habíamos hecho que sin cláusula antidilución. Bueno, tenemos liquidación preferente. Exacto, no tenéis antidilución. Pero no tenemos antidilución. No. Exacto, no y tenéis. a partir de ahora, coged papel, boli, y si tenéis Excel, mejor, ¿vale? Porque como se ponga David con los números, vas a flipar. No, por eso yo como bueno, vosotros sabéis que yo tuiteo y tal, y alguien, el que quiera números, tengo los hilos y ahí están los números. Es que es complicado en antenas, es difícil explicar todos los números, ¿no? Pero si ves los números, ahí ves un poco las diferencias entre cómo hacer los procedimientos, cómo calcular las cosas, cómo se calcula el precio por participación y todo esto, ¿no? Yo tengo una recomendación y luego una pregunta, ¿no? Como emprendedor, recomendación, abogado bueno y cuanto antes mejor. Concretamente, antes de recibir o aceptar un term sheet, ya está bien tener una relación con un abogado. Porque aunque sea muy, 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 muy simple y es un DIN A4 y es obvio, ya hay matices que pueden no estar en el term sheet que cuando te asesoras por un abogado te das cuenta que son importantes, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? Si un amigo tuyo, emprendedor, está en un proceso de inversión, por ejemplo, ¿qué le recomendarías? Pues lo primero que se busque un abogado bueno. Si es amigo mío, espero que me lo pase a mí, ¿no? Pero que se busque un abogado bueno. Yo esto se lo escuché hace tiempo a Jesús Encinar. Yo a Jesús Encinar le conocí ya, como os comentaba, con el tema de Idealista, y él trabaja con un abogado, en aquella época es Luis Casals, ahora estaba en Gómez Acebo Pombo, ahora está en Baker McKenzie, y es un abogado, muy buen abogado, y yo le había escuchado a Jesús en una charla de emprendedores y tal, dice, uno de los consejos, búscate un buen abogado. Y eso es un problema que, desgraciadamente, los emprendedores tienen miedo porque los abogados lo ven claro. Y hay una cosa que me fastidia personalmente desde el punto de vista abogado, porque no sabemos transmitirlo a veces, que es que no se entiende el valor añadido que aporta un abogado, y dices, coño, yo me encuentro a veces, y obviamente una de las razones por las que trabajo más desde el lado del inversor es porque el inversor normalmente pues tiene aunque los fees, ya sabemos que los fees los acaba pagando la compañía, ¿no?
Pero bueno, a veces incluso, oye... Mucha gente no lo sabe hasta que los tiene que pagar, ¿eh? Efectivamente. Los fees del inversor los acaba pagando la compañía, es el estándar de mercado. Entonces... Una frase que duele mucho, por cierto. Es el estándar de mercado. Para adentro. Esta es una frase... Sí. Es que, bueno, es que... me gusta, van saliendo todas. Es una grandísima falacia, es una gran falacia. Los americanos, el market practice va prácticamente en eso. Tú sabes, yo vengo, mira, la semana pasada estaba en San Francisco y estábamos haciendo una conferencia, dábamos una charla, éramos 4 abogados europeos, 2 von Clark, y yo español, una holandesa, una inglesa y un alemán. Y estábamos dando charlas sobre M&A en Europa. Una charla en la en la Association de Corporate Counsel, que es la asociación de General Counsels de compañías de Silicon Valley. Están todos ahí, ¿no? Y estábamos dando una ponencia y explicamos el M&A en Europa y explicamos el market practice, porque yo el año pasado cerramos una operación que yo llevaba para un private equity americano que entró en el Primavera Sound, y era básicamente la discusión continua era cuál es el market practice en España. Y yo el market practice tenía que decir, porque dices, ostras, aquí es complicado, porque en Estados Unidos tienes un montón de informes de market practice privados, de private deals, porque claro, los públicos en principio, pues en Estados Unidos además los deals públicos, los SPAs públicos, contratos de compraventa, de las compañías públicas me refiero a cotizadas, se registran con la SEC. Con la SEC es la CNMV americana. Tú puedes entrar en la base de datos EDGAR de la SEC y ahí puedes encontrar contratos de compraventa de compañías y tal. Pero es que ellos también tienen informes sobre cuáles son las prácticas de mercado en deals privados, ¿no? Y aquí en Europa, pues hay algunos informes, hay poco. En España hay muy pocos, yo conozco alguno, pero del año 2004, pero son muy high level. Y la discusión era continuamente esta. Y entonces yo estaba con un lado, teníamos a los compañeros de Cuatro Casas en el otro lado, y yo decía, el market practice es esto, y la compañera de Cuatro Casas decía, no, esto no es market practice. Y es complicado porque no hay toda la información. Entonces el abogado americano nuestro nos decía, yo en Estados Unidos tengo clarísimo lo que es el market practice porque tengo 18 estudios que te dicen que esto es market practice. Y aún así, pero yo España, me costaría creérmelo, ¿eh? O sea, al final, un deal, cada deal es efectivamente, suyo, si no siempre ¿no? serían todos iguales. Claro, y no haría falta abogados. Exacto, no haría falta abogados, sería porque muy todos serían práctico, iguales. ¿eh? Efectivamente, siempre está el precedente, lo que llamas el precedent, y entonces eso es lo que cambia el market practice. Y nosotros hemos hecho algunos deals muy divertidos, que hemos hecho unos precedents totalmente ajenos a lo que teóricamente es market practice, y la verdad es que obviamente es verdad, es que yo siempre también me hace un poco de gracia porque si todo fuera seguir el market practice no haría falta ni abogados ni nada, ¿no? Entonces siempre hay alguna cosa que cambia. Volviendo a la pregunta de Jordi, o sea, ¿cuándo un emprendedor necesita un abogado? O sea, ¿en qué punto? ¿En qué momento? Bueno, idealmente, a ver, yo entiendo que hay un problema de honorarios, ¿no? Y también, a ver, y hay abogados, no me gusta, a ver, hay abogados que son más especialistas en unos temas, otros. Yo, por ejemplo, a mí no me preguntes temas, y dicen, tú eres abogado, pues me vienen amigos y dicen, oye, tengo un problema en la empresa con no sé qué, de mi contrato de trabajo. Es que yo no tengo ni idea de laboral, yo soy especialista en unos temas. Licencia ¿no? de actividad. Claro, efectivamente, o de divorcios, yo no sé nada de divorcios. El alquiler. Entonces, yo le pedí a un laboralista sobre mi alquiler. Entonces, oye, tienes una pequeña idea, igual que obviamente un cirujano también sabe de algo de traumatología, pero no es su especialidad, ¿no? Entonces los abogados también tenemos que ver los especialistas, ¿no? Y hay otros más generalistas, más todoterrenos, que llamo yo, y abogados más especialistas, ¿no? Pero idealmente desde el principio, porque es verdad que el problema, y esto pasa en la due diligence al inicio, las cosas al principio se hacen mal, pero es que se hace mal porque es muy difícil cumplir toda la normativa. Tú montas una empresa, no tienes un duro, estás con súper limitado financieramente, entonces tienes que contratar empleados, pagar la seguridad social, ¿qué haces? Bueno, pues los contrato como prestadores de servicios, consultants, y un falso autónomo, ¿no? Es un falso autónomo de libro, eso te viene una inspección de trabajo y te cruje, ¿no? Pero es que no hay más remedio, casi, porque no tienes dinero para pagar la seguridad social, el coste se incrementa brutal, y además ahora el salario mínimo lo van a subir o lo han subido exponencialmente, pues ya es que... Ya no digamos para un abogado. Claro, efectivamente, entonces pagar un abogado es muy complicado desde el principio, pero yo creo, si seamos prácticos... Conclusión, no pagamos abogados. Yo creo que como mínimo... Poco antes de que empieces a buscar financiación, porque cuando vas a tener la ronda, el inversor va a hacer una due diligence y va a ver cómo están las cosas, ¿no? Entonces, si no las tienes en orden, pues bueno... ¿En la Constitución?
de la sociedad? En la Constitución no te hace falta un abogado. ¿Pacto de socios? Salvo que, pacto de socios sí, pero pacto de Entre socios... fundadores. Pacto de socios entre fundadores. A ver, yo he estado muchos años trabajando con Barcelona Activa en programas de emprendeduría. Empecé con una cosa llamada Microsoft Pre-Incubation Program, que lo hacía con Barcelona Activa y tal. Y luego estuve en los Emprendedor 21, que hicimos varios y tal, con la Caixa. Y yo daba formaciones sobre pacto de socios. Y es verdad que idealmente... lo ideal es tener un pacto de socios desde el principio. Y es verdad que hay una cosa que son los estatutos sociales, pero los estatutos sociales no son muy flexibles, tienen que ir al registro, los registradores de repente te dicen que esto te lo inscribe uno y el otro no te lo inscribe, es un puñetero caos aquello. Entonces, se hacen siempre copy-paste. Exacto. Esto sí que hay un estándar por ahí que alguien creó un día. Absolutamente. Y luego el pacto de socios es ideal. Un pacto de socios tendría que ser un pacto de socios sencillito, sobre todo para ¿Qué debería tener un pacto de socios de fundadores? Un pacto de socios, en un primer momento digamos, de la distribución de roles, que es lo que va a hacer cada uno, temas de... mayorías reforzadas si hay, depende también un poco la composición, no es lo mismo tener 2 fundadores al 50-50 que tener 3 y entonces ya hay uno que te hace de desbloqueo, ¿no? Es decir, 2-3, ya que si 2 están de acuerdo en hacerlo de una manera, pues distinto, ¿no? Es decir, alguna cosa, si hay derechos de veto, es decir, si hay derechos de veto, algunas medidas muy de raro desbloqueo, esto, muy raro, ¿no? es raro, salvo que estés al 50-50, entonces de repente... Lo que es habitual es que regular la permanencia, diría yo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si uno se va? ¿No? Se funda una empresa con 3.000 euros. Eso en Estados Unidos es lo que se hace el Restricted Stock, que es un tipo de incentivo de vía equity, que el Restricted Stock es básicamente que las acciones de los founders se sujetan a vesting. Lo que nosotros hacemos en los pactos de socios, le hacemos un reverse vesting con las acciones de los founders y hay una call option de la compañía si te vas a favor de la compañía, si te vas antes de... Lo habitual en Estados Unidos, el vesting habitual son 4 años, con un cliff de 1 año y mes a mes. Entonces, si tú te vas antes de tiempo, pues la compañía te recupera tus acciones, ¿no? Porque esto se lo escuché a una abogada de Y Combinator decir una charla. Decía que obviamente lo que tú no quieres es que de repente un founder se te vaya al año y medio y se lleve un 30% del capital. Y no tiene sentido, ¿no? Entonces al founder le tienes que dar restricted stock y tiene que cumplir una permanencia de X años, ¿no? Entonces todo esto sí que desde luego hay que regularlo en el pacto de socios, sí. O sea, de un pacto de socios de fundación de una startup debería haber un vesting para cada uno de los socios, ¿no? Que para entendernos al final es una obligación de permanencia. Exacto. Y en caso de que se desvincule, una obligación de venta a los demás socios. Exacto. Porque la compañía realmente aquí Exacto. no se puede vender. Problema. El otro día estaba hablando con un abogado americano precisamente un poco de diferencias entre la forma, era un abogado también que hacía mucho Venture Capital y estuvo el año pasado en el South Summit pero bueno, él hace deals también, asesora a algunas compañías europeas que van a Estados Unidos y entonces comentamos un poco las diferencias entre los deals en Estados Unidos y Europa. Me dijo una frase que me caló, y además la tuiteé porque me dijo, in Silicon Valley it's about maximizing wealth, in Europe it's about maximizing protection. Es decir, la visión del VC, ¿no? En el VC en Silicon Valley lo que buscan es maximizar la riqueza de la compañía, que la compañía crezca, y en Europa lo que busca el VC, la mentalidad más europea es más yo protegerme por si la cosa va mal, ¿no? Y esto ya es una cosa de diferentes mentalidades, ¿no? Pues él me comentaba en temas de un poco las diferencias entre los deals en Estados Unidos y Europa. Uno de los problemas es que en Europa es difícil que la propia compañía tenga la call option. Por los temas que tenemos, pues aquí en España son las sociedades limitadas. Las sociedades limitadas es muy complicado montar autocarteras y tal. Y en otros países, pues bueno, al final en Europa la normativa de sociedades es relativamente uniforme porque hay directivas, hay una serie de directivas europeas que establecen unos mínimos y más o menos todos los países funcionamos, más o menos somos homologables, ¿no? Hay algunas diferencias entre países y tal, pero más o menos son todos homologables. Entonces en Europa lo habitual es que la call option, cuando alguien se marcha, no la tenga la compañía porque es difícil que la compañía pueda comprar sus propias participaciones. Entonces suele tener es la autocartera, ¿no? Exacto. El tema que sale a menudo con los abogados que te dicen no se puede hacer esto. Exacto, efectivamente. Se puede hacer con SL, con SASI. Con SASI, con un sujeto a unos requisitos de aprobación de Junta General y con un máximo del 20% del capital. Pero en SL se puede hacer,
pero son unos casos muy restringidos. Es decir, no tienes la libertad de que la Junta, simplemente como en SA, si te la aprueba la Junta, autoriza la Junta, el board puede adquirir participaciones propias, hacer autocartera. En la SL solo puede, si te lo autoriza, aparte de unos casos, digamos, un poco rocambolescos, ¿no? Bueno, dice, adquisición a título universal, es decir, vía una fusión, ¿no? Tú absorbes una compañía que tiene participaciones tuyas y eso te genera una autocartera, ¿vale? Ese es un punto. Adquisición a título gratuito. Te regalan acciones. ¿Quién demonios regala participaciones a una sociedad, no? No tiene un sentido. Yo me lo he leído varias veces. Adjudicación judicial. Es decir, que un juez determina, yo que sé, un proceso de separación, supongo, digo, pues estas participaciones van para ti, ¿vale? Reducción de capital para amortizar participaciones. Coño, si no puedo crear una autocartera, les tengo que amortizar. Siguiente, ejecución forzosa, es decir, un embargo. Que tengo un embargo y la compañía es la adjudicataria. Pues, y siempre limitado a un periodo de menos de 2 años. Exacto, ¿no? Exacto. Y luego, además, hay otro problema, es que incluso en los casos, hay un caso que es el único que podría encajar y en principio te lees, siempre que sea autorizado por la Junta General, sea con cargo a reservas, ok, muy bien, con cargo, es decir, que tenga fondos propios para adquirir la autocartera, pero que sea como consecuencia de una separación de un socio, exclusión de un socio o en ejecución de derechos de adquisición preferente cuando hay un right of first refusal, ¿no? Entonces, esa limitación ya te lo empieza a complicar, ¿no? Porque yo tengo que crear, separación de socios, exclusión de socios son casos excepcionales en sociedades limitadas, muy raros. Y tener que montarme una transmisión ficticia solo para que la sociedad, dices, bueno, hacemos una transmisión, tenéis todos los socios derecho a adquisición preferente, renunciaréis todos a ello y así lo puede adquirir la sociedad. Pero, aún así, aunque hagas eso, el problema es que luego cuando la sociedad enajena esas participaciones, las tiene que vender a valor real de mercado. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres usar esas participaciones para dar stock options, digamos, pues el tío que le da stock options normalmente le tiene un precio de ejercicio que es normalmente el valor de la participación en el momento que le haces el grant, que le das la stock option, ¿no? Entonces, imaginemos, ahora la participación vale 5, pues tú tienes derecho dentro de 4 años a comprar acciones a 5. Pero la autocartera la tiene que vender la sociedad por ley a valor, a precio de mercado. No puede venderlas a 5. Es que es absurdo, es absurdo. Sí, no, totalmente. Una pregunta por eso, Sí. que has tocado varios temas. Que las empresas jóvenes no tienen dinero muchas veces para pagar los honorarios de abogados, ¿no? Que en Estados Unidos se unifica mucho más las prácticas estándares de mercado, y también has hablado del abogado Y Combinator, que de hecho tiene unas charlas muy interesantes en Startup School. En Estados Unidos hay herramientas tipo los safes, ¿no? Correcto. Las notas convertibles o como se llame la traducción, distintos modelos que de hecho en la página Y Combinator y en otros sitios como fundador, te puedes descargar, cambiar el nombre de la compañía, firmar y estás más o menos seguro porque son tan simples y tan estándares que te permite pues arrancar una compañía. ¿Esto existe en España o Desgraciadamente no, y esto hubo un proyecto, en Estados Unidos y en Inglaterra también. Tú tienes la asociación en Estados Unidos, la National Venture Capital Association, la NVCA. Tú te vas a la página web y te descargas todos los documentos de una serie A. Los tienes todos ahí, están estandarizados. El 90% de los abogados americanos que hacen Venture utilizan esos documentos. Luego hay algunos despachos muy especializados en Venture que tienen sus propios modelos, tipo Cooley, tipo Wilson Sonsini, Gunderson, y todos estos a lo mejor tienen sus propios modelos, pero son sus modelos, sus templates, ¿vale? Está todo muy estandarizado en Estados Unidos. En Inglaterra pasa lo mismo. En la Inglaterra está la British Venture Capital Association y tú te descargas, ahí tienes en la National Venture Capital americana son gratis, los puedes entrar aunque no seas miembro. En la British Venture Capital Association tienes que ser miembro, pero bueno, yo trabajo en un despacho inglés, así que yo tengo acceso a los documentos. Y ahí te puedes descargar los documentos y son los documentos estándares que utilizan. ¿Eso por qué se hace? ¿Por qué la industria en Estados Unidos y en Gran Bretaña han hecho esto? Pues precisamente para ahorrar en costes de abogados, ¿vale? Porque cuando tienes un estándar de documento, pues es mucho más fácil. Bien por ti que no esté aquí en España. Efectivamente, eso es una ventaja. Pero bueno, también es verdad que facilitaría las negociaciones también, porque al final, si todos más o menos tenemos un estándar, sería más fácil negociar. Y yo a lo mejor, por ejemplo, yo hago deals, pero yo no hago 30 deals de Venture porque no puedo, porque no doy abasto. Yo cuando hago un deal tengo que dedicarle tiempo, entonces yo no puedo llevar 6 deals a la vez, porque si llevas 6 deals a la vez es mal servicio. Copiar y pegar. Exacto. Es la Entonces, única al final, ¿qué pasa? Si un socio lleva 6, le tiene que dejar a un asociado de 5 o 6 años que haga el deal y aquello sale mal. Tiene que salir mal. Además, o sale... Yo siempre digo una frase mía, y se lo digo a todos los chavales, que tenemos suerte que en el 90% de los deals, de las operaciones, el contrato se mete en un cajón y no vuelve a salir de ese cajón. El problema es ese 10% que tienes que sacarlo del cajón y tienes que... alguien se lo tiene que leer. Nos ha pasado esto, coño, no está bien regulado.
lado. Y ahí es donde tienes el problema. Iba a decir que tú eres exhaustivo, ¿eh? O sea, al final no se te pasa una coma, ¿no? Estuvimos ahí Sí, encallados en algunas comas. yo soy muy maniático y además, bueno, lo conocen todos la gente de mi equipo, que también son todos muy buenos, bueno, me han sufrido y la verdad es que sí, yo siempre he sido muy... Es decir, siempre digo también otra frase mía, que es, los contratos entran por los ojos. Por ejemplo, no soporto ver un contrato que está mal presentado, utilizando mayúsculas de forma indiscriminada, sin tener una... Es decir, palabras mayúsculas son palabras definidas. La letra tiene que ser esta, el espaciado tiene que ser este, justificado, tal. Tiene que ser, es decir, el contrato primero tiene que entrar por los ojos, para que vea que tienes cariño. Yo me gusta que los contratos tengan cariño, que vean que hay cariño ahí del abogado. Que entren 100 páginas por los ojos. Tienen que ser ojos muy grandes. Pero bueno, creo que... se me cerraban al cabo de la 50 y pico ya. En agosto, agosto, con el calor ese. No, pero es verdad. Hay un punto aquí, una anécdota también de la ronda de Factorial, que es quién redactó el contrato. Aquí, de hecho, hubo un malentendido. Uno de estos malentendidos fue este, ¿no? Yo quería escribir el contrato nosotros y yo pensaba que había quedado claro, pero no. Tú no. A ver, yo mira, y además como yo conozco a Carles, a vuestro abogado, y sé cómo, vamos, yo, obviamente siempre lo habitual, el estándar de mercado, que volvemos al estándar, es que lo redacta el inversor. Eso es lo habitual. Es verdad. El fuerte, el que tiene dinero, el es que verdad, hace 100 deals al año. Efectivamente, ¿no? eso es verdad. Perfecto. Es verdad que pasa, es distinto, porque vosotros era la primera ronda así con Venture que hacíais. Es verdad que cuando es la siguiente ronda, ahí ya suele hacerlo el abogado de la compañía, porque lo más importante, yo siempre digo, el contrato más importante es tu primer contrato de Venture. Vosotros en vuestro caso hicimos una ronda SID, lo podríamos haber llamado Serie A por el tipo de ronda. Aquí en España se lo llaman Serie A normalmente y más, pero hicimos una ronda, le llamamos SID por un tema, e incluso lo hablé con Creando, me digo, pero ¿por qué le llamáis SID? No, bueno, pues le hemos hablado así y tal. Es una ronda SID que, bueno, pero era un contrato ya, es un contrato totalmente homologable para una Serie A, una Serie B, una Serie C. De hecho, en Globo, que lo conozco perfectamente porque el contrato de la Serie A es el que hice yo, pues el contrato de la Serie A es la base ha sido de la Serie B, de la Serie C. Y la Serie C, el último que se cerró en agosto, los 115 millones, es sobre la base del contrato de la Serie A. Pues se le añade una cosa, se le quita esto, se le pone un liquidation preference por encima y ya está. Y no significa que no haya trabajo adicional, ¿no? Pero suerte que trabajamos en agosto, ¿no? Para quedar bien. Pero para mí es el contrato más importante, es el primer contrato, porque luego en la Serie A lo normal es que vuestro abogado, sobre la base de ese contrato, sea el que lleve, porque es el que conoce más el contrato, y sobre la base del contrato... Estoy totalmente de acuerdo con eso, por eso queríamos hacerlo nosotros. Claro, pero vosotros no teníais contrato previo, teníais vuestro pacto de socios interno, pero que no es homologable para... Y ahí es donde hubo el malentendido, ¿no? Porque decimos, nosotros ya tenemos contrato, ¿no? Sí. Entonces, claro, teníamos que adaptarlo, lo adaptamos pero nosotros. Pero además, ¿era en inglés el vuestro? Sí. ¿Era en inglés? Sí. Vale. No, pero bueno, a ver, lo estándar es que la primera ronda, el inversor, y luego a partir de las rondas, siempre que el contrato sea homologable, es decir, homologable a lo que un inversor esperaría, es decir, que tenga sus liquidation preference, sus veto rights, protective provisions y todo esto, appointment rights, es que ya se utilice ese contrato de base y lo lleve tu abogado, el abogado de la compañía. Vamos a explicar un poco cuáles son los puntos principales de un contrato de ese tipo, ¿no? Porque si hemos hablado del pacto de socios de fundación de una compañía, que es muy simple, que regula un poco los roles y las permanencias de los fundadores. Luego hay una ronda. Entonces ahí sí, la gente piensa, ostras, va a entrar dinero, voy a pagar al abogado con el dinero de la ronda, con lo cual, pues como es futurible y tal, bien. Y van a ver, el fundador normalmente va a buscar un abogado con prestigio, ¿no? Como hay varios en España, ¿no? Entonces, ahí empieza la negociación. El inversor tiene un abogado que luego te va a acabar cobrando a ti también como fundador, como compañía, y tú tienes un abogado. ¿Cuáles son los puntos de negociación que hay en estos dos documentos que normalmente hay? Uno es el Shareholders Agreement, que sería el pacto de socios, y el otro es el Investment Agreement, que es el documento de inversión propiamente. Que vienen del term sheet, ¿no? O sea, hay un documento que es yo te diría correcto. que el documento quizá más importante de negociar es el term sheet. Totalmente. Es decir, yo he tenido term sheets que son muy exhaustivos y eso nos ha ahorrado una barbaridad de negociación a ¿Qué la es un base de term shareholders. sheet? Expliquemos un poco. El term sheet sería un term sheet es una carta de intenciones, es la manifestación de la intención, es no vinculante, de la intención de un inversor de invertir en tu compañía. Ahí se establece lo básico del term sheet, que es valoración, pre-money, los derechos del inversor, si van a haber inversores adicionales,
un poco por encima el SPA o lo que sería el contrato de inversión, que el contrato de inversión suele ser el que menos problema da porque es un contrato de compraventa estándar con sus reps and warranties y tal. El más importante es el Shareholders Agreement, ¿no? Que es el contrato a futuro y que te regula las relaciones. Yo he hecho algunos term sheets, y siempre se lo digo a la gente con la que trabajo, si te puedes meter el abogado en el term sheet y el term sheet lo haces exhaustivo, te vas a ahorrar un montón de discusiones en los contratos. Y el problema es que a veces dice, por ejemplo, y te pone a term sheet, no recuerdo si era el nuestro, pero pone market practice, no sé qué market practice, o te pone market standard, practice, o te pone market standard, tal. Y fue un aprendizaje duro nuestro, ¿eh? Cuando hablamos luego con abogados, es decir, este term sheet está muy bien porque era una buena inversión, pero aquí no pone nada. Exacto, o sea, vais a sudar tinta cuando lleguen No, estos y tengamos que Pero en pelear. este caso lo hiciste tú. especialmente- Lo hiciste tú, el term sheet. No, Era un ya. era un vale. No lo hice simple, yo, no lo hice muy yo. simple. Era A una mí paginita. me vino ya, Creandum ya lo había negociado previo y Vale. después de negociar el term sheet, tenerlo cerrado. Esto pasa bastante. Los fondos muchas veces los term sheets los negocian ellos mismos. Vale. Los negocian ellos porque tienen sus abogados internos y tal, negocian su term sheet. Y hay fondos que son más exhaustivos, me lo he encontrado, y hay fondos que son menos exhaustivos. Hay veces que el fondo mete al abogado. Lo que creo que... pero normalmente ya tiene su abogado interno y el term sheet lo hacen con su abogado interno. A veces meten al abogado externo. Pero lo que sí que es importante es la compañía, sí que es importante que a la hora de negociar el term sheet, yo creo que sí que la compañía sí que meta a su abogado. Porque, bueno, yo ya os digo, yo tuve hace unos años con una ronda con Isios, de una biotech, y el term sheet que me puso Isios, y me lo puso ya ellos, pero lo habían negociado ellos, pero era súper exhaustivo. La ronda fue rodada. La ¿Qué cerramos pasa en... si se cae la ronda? Y al final no hay ronda. Pues ¿El abogado si cobra primero si todo? Se cae la ronda, bueno, esperas cobrar, al principio yo le facturo al fondo, ¿no? Lo que pasa que es verdad que si eres abogado de la compañía, pues si la ronda se cae y la compañía está, pues bueno, pues tendrás que negociar si se puede pagar todo. A veces se negocia, ¿no? A veces se negocia, pues si o puedes negociar success fees o puedes negociar... A ver, yo tengo que conoceros que muy pocas veces he visto rondas caerse. Cuando hay un term sheet ya firmado, yo... Rara vez. Yo, de hecho, personalmente creo que no he visto ninguna vez con un term sheet firmado que se caiga la ronda. De hecho, esto es un concepto que como emprendedor sorprende, porque el term sheet, que es el documento, digamos que hay una carrera para firmar el term sheet, ¿no? Y cuando hay competencia para invertir en una compañía, normalmente hay unos días de muchísimo estrés, donde tú tienes varias conversaciones y varios term sheets que te van llegando y tú firmas uno, y en ese momento tú asumes un compromiso moral, digamos, de no shopping, ¿no? De, claro. de no hablar con otros Bueno, moral no, ese moral es legal, no. ese es legal. Bueno, es legal, vinculante. pero luego has Eso es dicho tú que vinculante. no es enforzable. No, que es a vinculante ver, el term sheet no es vinculante salvo esos temas, el no shopping. Perfecto. Y la exclusividad, no shopping y... O sea, el No inversor- shopping significa que no puedes aceptar otros term sheets o pitchear a otros Claro. ¿Pero inversores. qué pasa si los aceptas? Bueno, pues ahí teóricamente lo estás incumpliendo el ¿Y qué? term sheet. Otra cosa es que sea Realmente no activo, pasa ¿eh? nada. Una Claro, cosa eso es que es lo sea que activo, ¿eh? Otra cosa, primero, también nadie quiere meterse en una demanda judicial y todo. Claro, es que eso es un Normalmente- mecanismo de presión. A ver, en verdad es una obligación vinculante y podría ir a tribunales e intentar hacer el enforcement, ¿no? Pero obviamente, bueno, oye, al final nadie está por meterse Nadie quiere meter el tiempo en esto, ¿no? esos follones, ¿no? Pero en cambio el fondo no se compromete a hacer esta inversión legalmente, no se vincula No, legalmente. no, ni pero siquiera- en cambio, ni siquiera la evaluación. No, pero sí que hay digamos una reputación de los fondos, donde cuando nosotros, por ejemplo, hicimos due diligence de los inversores y hablamos con muchas invertidas y tal, la conclusión es decir, oye, este fondo nunca ha dejado un term sheet, o sea, nunca ha dejado de respetar un term sheet, por ejemplo. Y si lo hacen, saben que pues la empresa quien recibe, digamos, este term sheet que luego se cancela, lo va a contar a todo el mundo y ese fondo va a perder en reputación. Y ahí te juegas la reputación del No, fondo. absolutamente. Y creo que a veces en este sector es más importante la reputación, a veces que digamos, Que el cerrar el tribunal. deal, que sea un deal el mejor deal. Es decir, y esto sí que lo he leído a inversores de Venture Capital americanos y tal, cuando tú has puesto un term sheet, aunque no sea vinculante, si luego tú lo retiras sin ninguna justa causa, otra cosa es que hay una justa causa, haces una due diligence y de repente encuentras ahí un monstruo, ¿no? Pero sin justa causa, eso hace mucho daño reputacionalmente. Claro. Y además es un mundo relativamente pequeño, todo el mundo habla entre ellos. Vosotros, los founders, habláis entre vosotros, los inversores entre ellos y también habláis con inversores. De todas formas, yo, con todos los respetos, o sea, tú cuando firmas un acuerdo de inversión, te estás casando.
por 5, 10 años con alguien. O sea, me da igual lo que haya firmado, si es un term sheet o no. O sea, tienes que ver que te entiendes, ¿no? Cuando despliegas un poco las intenciones, que eso se ve en el contrato muchas veces, ¿no? Y cuáles son las intenciones a nivel de control de la compañía, si hay acuerdo o no, tienes que verte con esta persona o con este fondo, ¿no? Si no... Pero vosotros hay una cosa que las compañías, cuando tú vas a recibir un inversor, lo primero también que tienes que hacer un poco de due diligence de quién es tu inversor, ¿no? Y, claro. vosotros comentar con otra gente, otros founders que los tienen, tienen el consejo, y eso lo hacen habitualmente. Yo el otro día, la semana pasada, estaba con un compañero, una persona que estuvo aquí en vuestro podcast, que es Pepe Ayay. Pepe Ayay, que estuve comiendo con él el viernes pasado en San Francisco. Y Pepe, pues tiene a Sequoia, que es un megafondo americano del año 72, de los primeros, de los pioneros, ¿no? En el negocio de Don Valentine, que invirtieron ahí en Apple y tal. Y Pepe me lo decía, hablando en alguna conversación con él, no recuerdo si esta vez o alguna otra conversación que he tenido con ellos, porque pues que él, una de las cosas que más valoraba era el general partner que tenía en el board, que ahora no recuerdo el nombre, pero que él luego cuando él decía que quería que estuviera no me traigas este otro, este es el que quiero yo, ¿no? Entonces es muy importante que tú, la persona que tengas en el board, sea una persona con la que puedas tratar y que sea una persona con la que te entiendas, ¿no? Y eso es una due diligence previa que tenéis que hacer vosotros. Recomendamos mucho hacerla, lo decimos y recomendamos hacerla. Otra pregunta relacionada con lo de contratar abogados o no. Cuando una startup pequeña tiene un consejo, el rol del secretario, ¿qué piensas de este rol? ¿Hay que contratar una firma como Osborne Clarke para que venga una vez cada 2 o 3 meses a afirmar que sí, que todo bien, que se han hablado estas cosas? Para una startup. Para una startup. No para Endesa, obviamente. No, pero yo estoy de secretario de no sé cuántas compañías, porque nosotros cuando vas de la mano de... ¿En qué momento tiene sentido esto? Pues yo creo, un abogado ya a partir de la serie A o una serie SID potente como la vuestra, yo creo que tiene sentido ya tener un abogado. Bueno, si no sé ahora, no recuerdo ahora quién tenéis vosotros de secretario, pero bueno, que sea alguien que más o menos pues conozca un poco los funcionamientos, ¿no? Porque también da tranquilidad al inversor, porque al final el secretario, yo he visto boards de todos los colores, ¿no? He visto boards, estoy en algún board que son todos científicos, hablan en inglés y sobre temas de temas muy, muy, muy técnicos y durante 5 horas todo científico. Entonces te vuelves loco, ¿no? Ahí. ¿Qué haces? ¿Juegas al Candy Crush? O... Bueno, básicamente lo que haces es ver si sale algo que dices que desde un punto de vista legal, pues para estar atento. Y tú vas escribiendo los algoritmos y las fórmulas. Bueno, la verdad es que casi todo el mundo te pide muy high level, las actas de los boards muy high level y tal, y ellos a lo mejor hacen una acta técnica, más técnica, que la redacta un tío técnico, el CEO o lo que sea, redacta un poco lo que es el tema técnico, y tú haces un acta muy high level, ¿sabes? Tal, simplemente para cubrir casi el expediente, ¿no? Salvo que haya un tema legal, dices, oye, pero tenemos que aprobar un plan o una location de Phantoms, pues entonces ahí sí que el abogado, pues simplemente estar un poco, más que nada, estar un poco allí para saber cuándo hay un tema legal, ¿no? Y luego hay otras startups más las tipo TIC, pues eso es mucho más sencillo, a lo mejor son boards mucho más rápidos, además se entiende bastante mejor muchas veces el negocio, sobre todo si es un negocio B2C y tal, pero bueno, normalmente se suele hacer todo muy high level, pero siempre es bueno tener un abogado. Ya te digo, yo no suelo ir por tema de, yo no puedo estar. Yo soy secretario de un montón de compañías, yo no puedo estar yendo a los boards y cada semana, pues entonces va gente más junior de mi equipo, pero bueno, básicamente es que la labor del secretario es tomar un poco de notas, estar allí y tal, y luego pues si hay alguna duda legal, pues resolverla, ¿no? Es muy común que en el consejo haya tantas decisiones legales, digamos, porque en nuestros consejos hablamos mucho del negocio. El 90% de los consejos son decisiones que no tienen ninguna, bueno, son temas de negocio y que no se vota nada. Se vota, se dice, está yendo así, ¿y por qué tal? Exacto, y profundizas. Es información, lo único que das es información. Tú haces el consejo para dar información a tus inversores y a tus socios y ya está. Bueno, y debatir temas y tal, pero no se suelen tomar, ¿no? Sí, la mayoría de los consejos, salvo que haya una cosa muy formal, por ejemplo, oye, mira, el pacto de socios dice, por eso también es importante que el abogado esté, pero dice, oye, el pacto de socios, queremos que contratar a tal tío y tal, oye, pues esto necesitas una mayoría cualificada y necesitas que hacer una votación expresa, porque dice el pacto de socios, ¿no? Y este tipo de cosas es lo que tienes que estar un poco atento, ¿no? Pero en general hay gran parte de las actas es pura información. Vale. Volviendo a la ronda y la razón para contratar un abogado, hay una serie de cláusulas que yo creo que son importantes para explicar un poco a nuestra audiencia, ¿no? Normalmente son cláusulas o bien económicas o bien de control, ¿no? De control son cláusulas que pueden echar al emprendedor, pueden acabar echando al emprendedor de la empresa, como de hecho algún colega nuestro pues le acaba pasando.
Y las cláusulas económicas pueden hacer que, por ejemplo, antes estaba viendo Fundwell, una startup americana que se vendió por 470 millones de euros, los fundadores no vieron un euro, Sí, ¿no? sí, recuerdo, Es un sí. caso típico, paradigmático, ¿no? De qué puede llegar a pasar con las cláusulas económicas mal negociadas o con las liquidation preference, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los puntos clave de un contrato de este tipo, ¿no? En ambas cosas, en la parte de control y en la parte económica. Bueno, en la parte de control, que las protective provisions, que son básicamente los controles, los derechos de veto que tienen los inversores, pues que no caigan en la medida de lo posible en la mano de solo un inversor. Es decir, por ejemplo, si tienes 3 inversores, pues que la mayoría sea 2 de 3, ¿no? Es decir, que eso para hacer veto tiene que haber... no pueden hacerte el veto con uno solo. Es decir, si uno de los 3 inversores dice que no se toma. Es decir, tiene que ser 2 de 3, ¿no? Pero es irrenunciable perder el control contra los inversores, ¿no? A ver, no, el control en principio lo tenéis vosotros, los fundadores. De facto, porque conocemos la empresa. Porque conocéis la empresa y además el inversor no tiene intención de gestionar la empresa. Los que conocéis la empresa sois vosotros. Lo que pasa es que el inversor lo único que quiere es protegerse de determinadas decisiones que impactan en sus economics. Pues tener una protección y decir, oye, esto no se puede hacer sin que yo dé el visto bueno, ¿no? Entonces, en estos casos hay 2 tipos, unas son en junta, otras son de board. Entonces, pues ahí está lo que los consentimientos, necesitas consentimiento. Entonces, que el consentimiento en la medida de lo posible no dependa solo de uno, ¿no? Depende también de cuántos inversores. Si tú tienes un investor, pues al final va a depender de él, ¿no? Pero nadie quiere utilizar esos derechos de veto. Normalmente el inversor, si las cosas van razonablemente bien, el inversor, al final, y vosotros supongo que lo estáis viendo, el inversor pues apoya continuamente y además es un... El problema son los momentos difíciles, ¿no? Momentos difíciles, Cuando va muy bien El contrato o solo cuando se va mira- mal. Exacto, Claro. en el momento extremo. Nosotros no hemos sacado del cajón el contrato desde que lo firmamos. Estamos Obviamente, con el porque no ha negocio. pasado nada de tiempo. Claro, por eso. No, tampoco, sí, exacto, no ha pasado demasiado. Pero bueno, este es un tema de las protective provisions que no te impidan gestionar la compañía y que en la medida de lo posible no haya un derecho de veto individualizado. Y el liquidation preference, que ya sabemos, el market practice aquí, 1X non participating, depende también del sector. ¿Qué significa eso? En TIC, 1X non participating es en caso de venta, el inversor recupera su inversión, el primero recupera su inversión si hay poco retorno y si no va a prorrata. Si La hay parte mucho proporcional que sí. le toca como socio. Es decir, se reparte, si hay que repartir 100 millones y yo tengo invertido 10, pues los 10 primeros millones teóricamente van para mi inversor, ¿no? Y luego el resto, los 90 millones restantes, para los fundadores. Pero claro, aquí el inversor se le puede quedar cara de imbécil porque se ha metido 10 millones y tiene un 30%. Y coño, si fuera por rata, me llevaba 30 millones de los 100. Entonces, obviamente, lo que haces es convertir en common y entonces vas como los commons. Y entonces se reparte todo entre common. Common, pues uno tiene 30, el otro 70, pues 30 millones para uno, 70. Eso es en el escenario. Bueno, el 1X Normal, liquidation, eso es lo normal. sí, el 1X liquidation preference es el más estándar de mercado, es el más profounder. Es el más profounder. Y esto es Esto una ha de las cambiado pocas con el cosas. tiempo, ¿eh? ¿Tú Ha ido crees? mejorando. Sí, bueno, pero es verdad, porque O sea, yo he hace estado... 5, 7, 8 años Sí, había participating Sí. y había más de 1X. Participating significa que va a cobrar los 10 millones en este ejemplo además tuyo y participa además pro rata, los a pro rata. 30 que le tocan a prorrata. de lo que queda. Efectivamente. O sea, 40 millones. Efectivamente. Y luego los hay más maquiavélicos. 2X. Bueno, 2X, hay 2X, 3X. 3X, y luego hay una cosa intermedia con CAP. 3X sería 30 millones y los 30 millones que le tocan a Claro, prorrata. 3X serían, exacto. 60 millones Sí. de los 100. 3X participating sería 30 millones Exacto. por el liquidation Sí, preference y más 30% de participating los 70, o sea, es un poquito correcto. menos. ¿Y el pero caso bueno. este Fundwell de 460 millones ver cero? Pues no sé, creo que lo que había leído yo, porque lo leí en TechCrunch o no sé dónde, lo que había leído es que en la última ronda, el último inversor debió entrar bastante caro, y entonces eso también es verdad, pero yo trabajo también en Airrod Ventures, Fidelity, ¿vale? Les he llevado varios temas en Wallapop, Packlink, Redpoints ahora. Y comentaba con Vitas Balsis, uno de los principales de allí, y comentábamos el tema de los liquidation preference, y él decía, normalmente 1X non-participating es lo habitual, pero oye, depende, si me pones una valoración súper alta, yo estoy cogiendo mucho riesgo, entonces si me pones una valoración súper alta, te pido a lo mejor pues 2X o 3X o te pido un participating y tal. Entonces parece ser que lo que entiendo es que en la última ronda ahí entraron bastante alto de valoración, el tío se puso mucha protección y luego la venta salió mal. Entonces, Sí, aquí, bueno, con 2 búsquedas de Google simplemente que el stack de preferentes era todo el también era importe. muy alto, ¿no?
Sí, sí. Yo tengo experiencia con repos también de la De importancia valoraciones altas. Porque esto es otro tema, ¿no? La valoración. Correcto. ¿no? Hay Parece mucha que gente que no entiende. la gente piensa que por una valoración alta está negociando muy bien. Te vas y luego- a hacer rico y es al revés. Claro, es que además una valoración alta, luego te puedes, si tienes anti-dilution, es que una valoración alta luego puedes salirte el tiro por la culata, porque esa valoración alta te obliga a que la siguiente ronda sea una valoración superior. Correcto. O una venta. Exacto. Una venta que sea por superior, porque si no te ejercitan liquidation preference, o si hay una ronda, te ejercitan anti-dilution. Entonces es muy importante, es crítico que la valoración sea más o menos ajustada, ¿no? Para que se entienda, por ejemplo, ¿no? En Factorial se levantaron pues 2,8 millones de euros y hay una preferencia porque es un VC. Si la empresa hoy se vendiera por 2,9 millones de euros, los VC se llevarían 2,8 y el resto nos llevaríamos pues 100.000 euros divididos entre todos, ¿no? Correcto. Y esto es lo que pasó en FanDuel, pero en lugar de 2 millones eran 500 y pico. Correcto. En los periódicos salen las rondas, pero no salen los contratos, ¿no? Entonces la gente celebra las rondas, Ya. pero nadie sabe lo que se está perdiendo. Yo imagino que tú No. estás pensando en lo que se Sí, ha dejado ahí, ¿no? no, claro, El emprendedor. O sea, no. ¿realmente la gente pierde el alma en estas rondas monstruosas o no? ¿Se pierde el control? No, yo creo que es verdad que en Europa probablemente los deals son menos competitivos que en Silicon Valley, porque en Silicon Valley hay mucho capital. Entonces ahí el que pone las reglas son los founders, y ahí los founders hay muchos. Uber le pasa a Travis Kalanick, ¿cómo le echaron de Uber? A Travis Kalanick no le podían echar de Uber porque tenía 10 votos por acción. Tenían sus common, votaban 10 veces. Y esto es relativamente frecuente. Creo que también Facebook me parece que Zuckerberg también tiene 10 votos por acción. Es decir, no tienes mayoría en porcentaje, pero son deals muy pro-founder. ¿Sabéis quién empezó los deals muy pro-founder? La gente que venían de founders y montaron fondos de VC, que eran Andreessen Horowitz. Entonces esto empezaron a hacer, se cambió las tornas hasta los años 80, 90. Los VCs eran sobre todo gente que venían del mundo de la banca de inversión, gente muy financiera, con todo el rato los números de la cabeza. Luego empezaron a llegar una hornada de VCs que venían de haber montado compañías, tenían una mentalidad más pro-founder, y ahí se cambiaron las tornas, y luego también ha habido la eclosión de millones, los megafondos, las megarondas y todo esto que hay en Estados Unidos. Entonces ahí hay mucha competencia. Entonces las reglas las ponen los founders. Aquí en Europa, pues, y sobre todo en España, pues la competencia es mucho más baja, ¿no? Aquí ya levantas 3 millones de euros y dices, joder, es complicado, y pues supongo que lo habréis llamado muchas puertas para levantar la ronda, ¿no? Entonces aquí los deals, pues es lo que decía antes, ¿no? En Europa es el inversor Maximize Protection. También es verdad que hay menos exits en Europa, ¿no? Ahora estaba mirando antes el número de exits en España, por ejemplo, este año 1,4 billions, 1.400 millones de euros en volumen, ¿vale? Hemos sido el quinto país de Europa, poniendo Israel también como Europa, que está muy bien, es el cuarto. Pero luego en exits, en España creo que estábamos en el 16 de exits. Es decir, vale, ok, más o menos este año ha ido bien en volumen, pero exits. Vale. Entonces, aquí es más difícil ser IPOs, VC. IPOs, Y IPOs ninguna. ¿no? Aquí IPOs, vamos. Entonces es mucho más complicado. El VC asume más riesgo, ¿no? Porque hay pocos exits. ¿Crees que está cambiando eso o no? Cada vez hay más rondas, hay más dinero, ¿no? Sí que es verdad. España ha cambiado mucho, ya os digo. Cuando empecé hace 10 o 12 años con estos temas, nadie se había oído hablar de lo que era una startup, el venture capital y tal. Y ahora ya pues es verdad que están los medios. Aquí en Barcelona, por ejemplo, particularmente en Barcelona, aquí se ha trabajado mucho, incluso desde las instituciones y tal, para fomentar el espíritu emprendedor y tal. Entonces... ¿Cómo se fomenta el espíritu emprendedor? Bueno, a ver, he oído la frase y digo, sí, muy bien. Y luego digo, ¿qué narices es fomentar el espíritu Bueno, emprendedor? a ver, falta una cosa que es la educación, eso aún falta, pero bueno, creo que es poco a poco. Pero sí que es verdad que se ha hecho, bueno, pues el ayuntamiento, pues bueno, pues aquí se ha empezado, yo no sabía lo que era una incubadora hace 10 años y ahora de repente, bueno, ahora quizá incluso hay una eclosión de aceleradores. Ahora ya incubadoras han pasado de moda, ahora son todos aceleradores y tenemos montones de aceleradoras en la ciudad, ¿no? Para cada cosa y tal. También Barcelona es una ciudad atractiva y aquí hay una cosa importante que es lo que pasaba. ¿Por qué? Porque ¿sabes? El Venture Capital nació en Boston, ¿no? Todo el mundo piensa que el Venture Capital nació en la costa oeste, no, nació en Boston. ¿Qué hay en Boston? El MIT. El MIT y Harvard. Hay Harvard, sí. Efectivamente. Barcelona, ¿qué tenemos? IS, ESADE, Pompeu Fabra, tenemos muy buenas... La PC, Los ingenieros de la Politécnica. Es que yo como tengo de formación profesional, pienso más en los... Estaba esperando a ver si... Pero efectivamente, hay muy buenas universidades, obviamente, y por ejemplo, Pepe Ayei me comentaba, bueno, las razones por qué han abierto el estudio aquí, pues joder, cuesta... Hay talento, aquí hay talento. Hay talento y cuesta muchísimo menos un ingeniero en Silicon Valley, es que los precios están separados, ¿no? Sí.
Y además tú que has estado también por allí, ¿no? Y ya sabes Esperemos que cambie, que haya mucha más emprendeduría y podemos hacer la competencia un poco a nuestros amigos americanos. Que hay una parte también de las rondas que tiene un componente de burbuja, especulativo, ¿no? Y hay quien dice que hay una conspiración entre abogados, general partners y tal, de irse creando sus propias rondas y irse pasando. Pero descubierto. Esto hay que cortar. Pero realmente no, hay un tejido emprendedor y constructivo que esperemos fomentar en los próximos años. Y nada, David, oye, muchas gracias por tu explicación y tu testimonio. Es cosas que no hablamos habitualmente y creo que es muy interesante. Bueno, y daría para mucho más, ¿eh? Yo tenía aquí una lista, he tocado también, un 10%. La verdad es que os agradezco mucho, porque creo que es el primer abogado, soy el primer abogado que viene al podcast, ¿no? Entonces, al menos como abogado, no sé si han venido... Por lo menos la verdad es que se acuerdan un poco. Nosotros somos también una parte de esas rondas de financiación, ¿no? Y nadie se acuerda de nosotros, ¿no? Entonces me alegro mucho que me hayáis invitado. Es un placer. Muchas gracias. Y hasta la próxima. A vosotros. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com/ITNIC, iTunes, iVoox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnic.net.